Algo fundamental en la vida para poder desarrollarnos es el aprender a leer. Y precisamente de eso vamos a conversar ahora, sobre las dificultades que tienen algunos niños para ello. Recomendamos mucho que vean este artículo sobre el estado actual de los tratamientos, que ha sido, incluso les he dejado una dirección de internet por si quieren revisarlo. En principio el tema también ha sido tocado en un libro de trastornos del aprendizaje que fue publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana y que también es un buen recurso para estudiar este tema. Generalmente los problemas de la lectura vienen juntos con otros problemas como son las dificultades para calcular, para las matemáticas o para escribir, que es la disgrafia y la discalculia. Generalmente cuando uno ve a un niño que tiene dificultades para este tipo de problemas, uno debe hacer una revisión médica completa del niño y entre ellos revisar cuál es su competencia auditiva y visual, ya que con frecuencia va a haber otros problemas, ya lo veremos más adelante, de trastornos de atención, problemas de conducta, etc. Es más frecuente este trastorno en los hombres que en las mujeres y se calcula que entre el 4 y el 9% de la población escolar lo van a padecer. ¿Cómo es que aprendemos a leer? Usted sabe que los bebés conocen perfectamente los sonidos, identifican perfectamente las palabras, etc., pero no las pueden expresar. Entonces generalmente ellos empiezan de alguna manera a repetir esos sonidos cuando empiezan a hablar. Usted sabe que el hecho de escuchar, de hablar, etcétera, es algo espontáneo, que no se necesita estudiar para ello. Sin embargo, el leer sí es necesario que haya una explicación, un aprendizaje de esto, porque entonces tenemos aquí la presencia de los fonemas. Los sonidos tienen una representación gráfica en las letras, a lo cual se llama fonema. La dislexia es precisamente eso, que no existe un reconocimiento del niño sobre el sonido en la relación, ¿verdad?, con aquella forma escrita de las letras. Al no reconocer los fonemas, se empieza a tener un grave problema para reconocer las letras del alfabeto o el conjunto de letras del alfabeto. De alguna manera los fonemas a veces son representados por una letra, por dos letras o incluso por varias de ellas, y por supuesto que existen más fonemas que letras en el alfabeto, puesto que estas son de alguna manera combinaciones. ¿Qué es la dislexia? Por ejemplo, si usted se fija, bouquet y bouquet es diferente, uno es un barco y otro es un olor. ¿En qué se diferencia? Pues precisamente en la entonación, en la pronunciación. El niño tendría en algún momento determinado que diferenciar casa de casa, ¿verdad? O presidio de presidio, de aprende, de aprender, ¿verdad? Revela, de revelar, espía, ¿verdad? Espiar, de expiar, lo que es un punto o una coma. De alguna manera ellos no tienen esta competencia para separar coma, ¿no? O buque, y eso les hace hacer un grave problema. Generalmente la dislexia pues, va a ser representada en graves dificultades en la ortografía, puesto que al no reconocer las letras, al no juntarlas con los sonidos, al no reconocer los fonemas, eso se va a alterar enormemente. Los niños que tienen dislexia no están conscientes de este problema, no están conscientes de esa relación. El diagnóstico generalmente se hace tardíamente, normalmente a los 9 años, cuando los niños ya están en tercer año de primaria, y eso está mal. Debiéramos de tener ciertos síntomas de los niños que tienen riesgo de padecer dislexia, para que podamos tomarlos en el jardín de niños o en el primer año. Generalmente tenemos estos síntomas, que son un retardo en la pronunciación de las palabras, hay dificultades para hablar, tienen poco vocabulario para su edad, han tenido dificultad para aprender los números, los colores, los días de la semana. Generalmente tienen dificultades para expresarse. Por ejemplo, hay dificultades para hablar como lo hablan otros niños, y generalmente, no siempre, tienen problemas de conducta. Esta situación de que se diagnostiquen tardíamente traerá un problema importante en el pronóstico, puesto que entre más tarde se atiendan estos niños, será más difícil que ellos se recuperen. Uno de los problemas es que a veces pronuncian mal o invierten los sonidos. Por ejemplo, dicen se me cayó, en lugar de eso dicen me se cayó, ¿verdad? O en lugar de decir almohada, dicen almeda, ¿no? O se van comiendo de alguna manera ciertas palabras como tobogán en lugar de tobogán.
En este sentido, al empezar a oír las palabras, ellos confunden algunos sonidos y entonces ven una cosa por otra o escuchan una cosa por otra, por ejemplo, burro por duro. También hay dificultades para asociar los sonidos con algunas letras, por lo tanto las palabras nuevas que van encontrando a lo largo de su camino no son capaces de reconocerlo y tendrán, por supuesto, una mala ortografía. El diagnóstico es cuando en la adultez o en la adolescencia vemos niños que no les gusta leer, que odian el leer, y generalmente tenemos antecedentes familiares en los padres o en los parientes cercanos de que han tenido la misma dificultad que ellos. Por lo supuesto que hay una predisposición hereditaria, y de hecho tenemos ya evidencia neuroquímica de que esto es una alteración. Por ejemplo, en esta imagen de tomografía por emisión de positrones puede usted ver eso, o en esta más claramente. Este es un cerebro normal, este es un cerebro disléxico donde se muestra que las áreas que tienen que ver con el lenguaje o que tienen que ver con el área visual tienen una alteración de menor estimulación. El tratamiento de este tipo de problemas tienden a ser crónicos y a veces se alargan durante todo el tiempo de su vida. A veces lo que tenemos que hacer en los adolescentes pues simplemente es adaptarlos a la situación, puesto que a veces no se corrige del todo y generalmente se quedan con una cierta disminución en la capacidad para nombrar las palabras o para leer, igual que los niños a diferencia de los niños que han tenido una vida normal. Las técnicas son enfocadas generalmente a tener relación entre la palabra y el fonema, y para esto se usan palabras que riman y generalmente empiezan a formarse sonidos con un mismo fonema. Por ejemplo, K es común a camión, a casa y a camino, entonces los niños empiezan a jugar con esto, con plastilina, con arena, etcétera, para mostrar ese tipo de cosas. Generalmente ellos tienen calificaciones un poquito más abajo de su capacidad. Recordemos que estos niños son inteligentes. Generalmente el 25% de ellos tienen dificultades de alguna manera fonológicas que pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de esto hasta muy tarde. Generalmente lo que les decía, y la lectura de comprensión, cuando se llega a la secundaria ya no pretendemos muchas veces que se corrija esto, sino simplemente adaptar a los niños, porque esto debiera atenderse tempranamente. El uso de nuevas computadoras como la laptop, los reconocedores de voz, etcétera, ayudan mucho a estos niños porque hay correctores ortográficos automáticos que de alguna manera les ayudan a entender que esto está siendo mal escrito. Generalmente necesitan cierto cuidado a la hora de los exámenes, que se les den exámenes de preferencia orales, que se les dé más tiempo, en un cuarto que sea silencioso, para que ellos puedan tener mejor rendimiento. Uno de los problemas importantes es que la dislexia viene con comorbilidad, o sea que viene acompañada de otros trastornos, por ejemplo el trastorno de atención, que en 1 de cada 3, en 1 de cada 4 de estos niños, también tienen problemas a veces de conducta, y generalmente cuando uno atiende los problemas de conducta, los problemas de atención, mejora también el problema de la dislexia. Recuerde usted que no existe un tratamiento farmacológico para este problema. Pero en general existen muchos seres humanos exitosos que han logrado superar sus problemas de dislexia y tener éxito en el mundo de los negocios o en el mundo general de la vida. Y hay grandes líderes que han padecido de este problema. Por lo tanto, siempre debemos de tener un espíritu de optimismo y de confianza a que estos niños van a salir adelante. Si usted desea más información, puede encontrar una discusión muy importante que se ha hecho sobre los tratamientos, una crítica a los tratamientos de la dislexia. En más información, drfidel.com, donde usted encontrará estas diapositivas y el video.